Buenas tardes. Bueno, en este video, hoy vamos a trabajar seguir la dinámica de los problemas ambientales, pero vamos a ver ahora los enfoques que han tenido el asunto de los problemas ambientales por época. Sin más preámbulos, hay un enfoque desarrollista que se comenzó a ver desde a partir de la Segunda Guerra Mundial, a partir de 1945, duró más o menos unos 25 o 30 años, hasta más o menos los 1970, un poquito más, donde los problemas que se trabajaban por lo menos era la deforestación, las causas de la deforestación, que era la agricultura, la ganadería, la urbanización, la minería, la contaminación del agua ya se estaba empezando a tratar como un problema, el problema de la urbanización de espacios donde no había sistemas de tratamiento, las industrias, la minería, la agricultura, en la parte de los agrotóxicos, o sea, la contaminación del agua por agrotóxicos, ya se estaba viendo que fue uno de los puntos más importantes, la contaminación del aire, en relación a las industrias y a los automóviles. Empezaron a verse los problemas de la contaminación del suelo también por agrotóxicos en la agricultura, la minería y la explotación petrolera, y había un desconocimiento muy grande de los procesos naturales y muy poca conciencia ambiental en ese periodo. Era explotar por explotar, producir por producir, y de alguna manera eso trajo muchas consecuencias, ¿no? Y aparte de eso estaba el problema del crecimiento poblacional, la explosión demográfica y el fenómeno de la urbanización que se disparó precisamente a partir de la Segunda Guerra Mundial. Luego hay un enfoque que es más, digamos que es el enfoque ecológico, ambiental y sustentable, más o menos a partir de 1970, un poquito más, a partir de la Conferencia de Estocolmo, estamos hablando 72, 75, pero más o menos, y que más o menos estuvo mucha vigencia hasta el año 2000. Donde los problemas se siguen trabajando, los que ya se habían trabajado antes, los problemas ambientales, pero habían unos nuevos. Estaba el asunto todavía de la deforestación, la contaminación del agua, la contaminación del aire, el suelo, el desconocimiento de los procesos naturales y muy poca conciencia ambiental, fuera de los círculos académicos científicos, y ausencia de educación ambiental. Eso fue variando ya a partir de los años 2000, mediados de los 90-2000, fue variando un poco. Seguía el problema del crecimiento poblacional y la urbanización, la pobreza y el consumo dispendioso. Por primera vez se empieza a tratar la pobreza como un problema ambiental que antes no se trabajaba, y la sociedad de consumo, la degradación de los ecosistemas, eso no se trataba antes. Las guerras pasaron a ser un problema ambiental, sobre todo la posibilidad de una guerra nuclear o la misma guerras convencionales. El deterioro de la capa de ozono, de hecho en los años 70 se hizo un trabajo muy importante sobre la capa de ozono, que ya lo vamos a ver, que de ahí fue donde surge todas las medidas que se tomaron luego en relación a los clorofluorocarbonos, los desechos radioactivos que antes no se consideraban un problema ambiental, los riesgos ambientales que no se consideraban tampoco, el agotamiento de los recursos naturales, desertificación y sequía, enfermedades relacionadas con condiciones ambientales adversas, eso no se consideraba antes, la alta concentración de dióxido de carbono, la lluvia ácida, contaminación de mares y océanos, etcétera. Y ya a partir del año 2000 comienzan lo que llaman el enfoque del cambio climático, sustentabilidad, donde la pobreza es el mayor desafío mundial, tanto la reducción y educación y la reducción y la erradicación. El mayor problema mundial relacionado con ambiente. Sigue la sociedad de consumo, la gestión de los recursos naturales, la globalización ya se toma como un problema ambiental, el asunto de los derechos humanos que no se consideraba antes como un problema ambiental, el tema de la energía, el petróleo y la energía renovable, la transición energética, agricultura intensiva, la pérdida de la biodiversidad, deforestación, la salud, sigue trabajándose el problema de la salud a raíz de las enfermedades producto de situaciones ambientales adversas, la corrupción administrativa de los gobiernos se considera ya como un problema ambiental severo, que ni se diga Venezuela cómo ha sufrido con eso, el asunto de la sustentabilidad, las aguas residuales, la problemática de los océanos y el cambio climático. Tanto que es la pobreza como los derechos humanos, como la corrupción y el cambio climático son el eje, digamos, de estos enfoques para este nuevo paradigma, pues que es el enfoque de la sustentabilidad. Y vemos en la lámina 29 más o menos un gráfico. Este gráfico lo elaboré yo siguiendo los periodos históricos de más o menos del Paleolítico hasta nuestros días, cómo se han ido acrecentando los problemas ambientales, siendo que el principal problema de toda la vida es el desconocimiento de los procesos naturales, la limitada conciencia ambiental. Sin embargo, el asunto de los riesgos también era un problema que ya se venía viendo desde hace mucho tiempo, pero es a partir de la Segunda Guerra Mundial, de la Revolución Industrial, que comienzan a agravarse, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, o sea, en
En la revolución industrial comienzan los problemas ambientales como los conocemos, casi como los conocemos hoy día, pero se empiezan a agravar después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, la sociedad industrializada conlleva a mayores problemas ambientales y se fueron acrecentando durante el tiempo. El desconocimiento ambiental ha ido disminuyendo en el sentido de que se ha ido tomando más conciencia tanto a nivel de educación ambiental como en los círculos académicos y se ha investigado más. Por lo tanto, es un problema que más bien, ese ya es un problema que puede decirse que se ha ido subsanando, el conocimiento de los procesos naturales y cómo tratar los problemas ambientales a través de esos procesos. Vean ustedes en la lámina 30 cómo se ve, por lo menos el asunto de la población, cómo se ve el crecimiento de la población y la proyección que va desde 1750 hasta 2100, donde se espera que haya una estabilidad de la curva. Y el problema de la población es un problema ambiental grave, porque en la medida que hay más gente, es más difícil, o sea, se presentan los problemas ambientales por el consumo, las enfermedades, etcétera. Luego tienen en la lámina 31, eso se lo tienen que leer, una línea de tiempo que yo elaboré, más o menos con algunos aspectos relacionados con hitos ambientales a nivel mundial. Por ejemplo, podemos ver en el ensayo, uno de los primeros trabajos relacionados con ambiente, si se quiere decir, que es con el asunto de la población, que hizo Malthus en 1790, 1798. Luego vamos pasando por una serie de publicaciones, tratados, cumbres. Por lo menos el Montreal 87 es la cumbre donde todos los países firman el tratado sobre la reducción de los clorofluorocarbonos. Antes los aerosoles utilizaban clorofluorocarbonos como propelente y eso se fue eliminando. Luego tenemos también en la lámina 32 los problemas, más o menos la misma lámina que vimos en la 31, en la 30, pero relacionados con Venezuela. Sale una cantidad de elementos allí, problemas ambientales que ha habido en el país, desde más o menos en la época prehispánica hasta el periodo democrático, y cómo se han acrecentado esos problemas. Desarticulación de la ocupación del territorio, por ejemplo, deforestación, crecimiento poblacional, urbanización. Hay que recordar que Venezuela tiene el 90% de la población es urbana, contaminación atmosférica y anarquía en el tráfico vehicular de la mayoría de las ciudades, la contaminación del agua es un desastre hoy día, el asunto de los riesgos naturales, el asunto de los residuos y desechos sólidos, la pobreza, contaminación por actividades petroleras, aunque ahorita eso es relativo porque Venezuela está ralentizada con respecto a la industria petrolera hoy día, y el desconocimiento de los procesos naturales. Hemos retrocedido en ese aspecto, sobre todo la conciencia ambiental. Aquí en Venezuela ahí tenemos unos hitos ambientales donde se trabajan por lo menos leyes, decretos y publicaciones, así como la cantidad de áreas protegidas que se establecieron a partir del año 58 hasta más o menos 1993. A partir de esa fecha no se decretaron muchas, sobre todo en los últimos 20 años no se han decretado áreas protegidas, con excepción del Parque Nacional Caura, que era una reserva forestal antes, y que lo que hicieron fue cambiar los puntos y cambiarle el nombre de reserva forestal a Parque Nacional. Bueno, con esto más o menos ya tenemos un cuerpo de lo que son los problemas ambientales, lo trabajamos a nivel global, algo de Venezuela.